un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al podcast de Lo que queda del día. Un programa muy interesante tuvimos hoy. Por ejemplo, hablamos sobre todo lo que tiene que ver con este sistema frontal. Una conversación muy importante con Gonzalo Cortés, cofundador de Snowdata. Gonzalo Cortés es un investigador chileno, doctor en hidrología y recursos hídricos por la Universidad de California, con estudios de pregrado en la Universidad de Chile. Se especializa en el estudio de la nieve andina, la hidrología y el cambio climático. ¿Qué pasa con la acumulación de nieve que se espera? ¿Será suficiente? ¿Se mantiene el riesgo de racionamiento, por ejemplo, energético para el verano? Es parte de lo que conversamos con él y que te invitamos a escuchar en nuestro podcast. A propósito de esta emergencia, también hablamos con la directora del Centro de la Universidad Católica, Observatorio de la Costa, y académica del Instituto de Geografía de la misma casa de estudios, la doctora Carolina Martínez, respecto a los riesgos y las recomendaciones para enfrentar las lluvias en las zonas costeras. Son días complejos en materia del tiempo, en materia de lo que va a pasar, de las prevenciones, pero también tienen otros factores, por ejemplo, la acumulación de nieve. ¿Qué va a pasar con los caudales que están hoy a la baja? Lo vamos a conversar con Gonzalo Cortés. Él es un investigador chileno, doctor en hidrología y recursos hídricos por la Universidad de California, con estudios de pregrado en la Universidad de Chile, especialista en el estudio de la nieve andina, la hidrología de montaña y el cambio climático. Gonzalo Cortés además es cofundador de Snowdata. ¿Cómo está, Gonzalo? Bienvenido a Lo que queda del día aquí en Cooperativa. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bien acá, Gonzalo. Nosotros, primero, en una pregunta enfocándonos a lo que viene. ¿Qué apreciación tienes respecto a lo que puede pasar en estos días? Tanto desde el punto de vista del riesgo, ¿cierto?, de la acumulación de nieve y del lado positivo que pueda tener a futuro este fenómeno. Bueno, desde el punto de vista de la nieve, lo que es netamente la acumulación de nieve y lo que significa para los recursos hídricos del futuro, durante la temporada de hielo, esto que viene es muy positivo. Vamos a pasar de una cordillera que prácticamente está sin nieve, entre Coquimbo y el Maule, a una cordillera completamente nevada, con una capa muy profunda de nieve, y que esta nieve va a equivaler a lo que deberíamos tener un año normal ya. Así que desde ese punto de vista es muy positivo lo que viene. Interesante ir analizando esto, cómo se da el fenómeno de la nieve y también asociado al pronóstico. ¿Cómo se espera, Gonzalo, que se presente en cuanto a cantidad, a la altura en que va a estar nevando, por ejemplo, también? Bueno, los pronósticos dicen que la isoterma cero, que es el nivel que por sobre la isoterma cero nieva y por bajo de esta capa de lluvia líquida, los pronósticos dicen que va a ser del orden de entre 1500 y 2000 metros. Entonces, ¿qué significa eso? Que sobre esa altura nosotros esperamos mucha acumulación de nieve. Cuando digo mucha, me refiero a varios metros en algunas zonas. Y esto es verdad tanto para la región de Coquimbo hacia el sur hasta la región del Maule. Dependiendo en qué cuenca, en qué exposición tenga esta cuenca, se esperan varios metros de nieve. Interesante ver entonces cómo se pueda ir dando este fenómeno y también lo que venga en los días siguientes, por ejemplo, las bajas temperaturas y eso, de qué manera influyen también las temperaturas posteriores a este sistema y a la nieve que se puede acumular. Bueno, ahí lo importante de las bajas temperaturas y de que haya bajas temperaturas cuando nieva es que esa nieve que cae y se acumula en la montaña es muy helada, muy fría, tiene mucho contenido de frío que se llama. ¿Qué significa eso? Que si después de este frente, por ejemplo, tenemos temperaturas altas en la cordillera, esta nieve va a aguantar por mucho tiempo. Por eso es tan importante que nieve con temperaturas bajas, porque si nevara con temperatura no tan baja o como pasó hace un par de semanas con temperaturas sobre cero, eso al final no tiene ningún efecto en la acumulación de nieve. En cambio, en este episodio en particular, las bajas temperaturas nos van a ayudar bastante para que esa nieve perdure en el tiempo. Y en este sentido, hasta antes de esto, ¿qué tan dramática, qué tan compleja es la situación hasta ahora en cuanto a la falta de nieve? Estamos muy complejos, o sea, estamos con un déficit de entre el 90 y 95% correspondiente a lo que precipita en un año normal. Los centros de esquí, por ejemplo, no tienen casi ninguna cancha abierta, eso es como lo más evidente.
pero en términos de lo que iba a pasar con el de hielo, si no fuese por este evento, tendría un panorama bastante malo, sobre todo que el año pasado fue seco. Entonces al final, cuando uno tiene un par de años secos seguidos, ¿qué pasa? Empiezan a vaciarse los embalses, empiezan a usarse el agua subterránea. Entonces la verdad que este evento, la cantidad de nieve que trae, nos va a ayudar muchísimo comparado a la situación que teníamos de antes. Para poder hacernos una idea, Gonzalo Cortés, ¿qué porcentaje o qué peso, qué relevancia tiene a la hora de decir cuáles son los recursos hídricos del país, ¿cierto? Si estamos en un buen o mal año, la acumulación de nieve versus las precipitaciones? Porque claro, sabemos, ¿cierto?, que las precipitaciones obviamente no todas se guardan, por decirlo de alguna manera. En cambio, la acumulación de nieve sí permite después este uso, ¿cierto?, que se va dosificando por la propia naturaleza. ¿Cómo anda esa relación? ¿Qué tan relevante es que se acumule nieve para la temporada que viene? Para las cuencas y las regiones que están al norte del Maule, por ejemplo, yo diría que la nieve es el principal insumo para agricultura, para la minería durante la época de hielo, para el agua potable durante la época del hielo. En el fondo, toda esta nieve que se acumula es de donde nosotros tomamos agua después. Esto y sumado a los glaciares. Entonces, al final, no te puedo decir exactamente qué porcentaje, depende mucho de cada región, pero definitivamente más del 50% para todas las regiones que te dije del Maule hacia el norte. Ahora, respecto también a, por ejemplo, la situación de racionamiento eléctrico que en estos días se ha anticipado, ¿cierto?, que está a la espera de una firma, quizás también esperando a ver qué pasa ahora. De ese nivel de riesgo hablamos cuando hay escasez de nieve acumulada. Sí, eso. Y ese riesgo no va a desaparecer en el fondo, porque una cosa es que ahora se nos acumule mucha nieve en la cordillera, pero esa nieve recién va a aportar a los embalses de septiembre en adelante, en el fondo. Así que si ahora estamos con embalses muy bajos y tenemos riesgo de que haya escasez y decretos de escasez, ese riesgo no va a ser tan mitigado para ahora por esta tormenta. Va a ser mitigado más adelante cuando la nieve resultante de esta tormenta se derrita. ¿Y el rol del ser humano frente a la acumulación de nieve? ¿Cómo anda eso en la última década, Gonzalo Cortés, respecto a cómo, cierto, el ser humano se ha acercado más, ha llevado más infraestructura, en fin, a estos espacios? En términos del efecto directo de la presencia humana en la cordillera, por ejemplo, yo diría que el efecto es relativamente bajo. ¿Qué afecta? Cuando, por ejemplo, se levanta mucho polvo, ese polvo cae sobre la nieve, cae sobre los glaciares, y ahí eso hace que estos glaciares y la nieve se derrita más rápido y esté más porque está más sucia. Entonces la nieve sucia absorbe mucha más radiación solar y eso hace que se derrita más rápido, hace que está en presencia de contaminación local. Así que, bueno, tiene cierto efecto, sobre todo cuando está levantando polvo cerca de estas masas de hielo. Estamos conversando con Gonzalo Cortés, cofundador de Snow Data. Él es investigador chileno, doctor en hidrología y recursos hídricos por la Universidad de California. Además tiene estudios de pregrado en la Universidad de Chile, especialista en el estudio de la nieve andina, la hidrología de montaña y el cambio climático. Sobre esto último, el cambio climático, ¿qué rol está jugando en la acumulación de nieve? ¿Qué dicen las cifras del último tiempo respecto a eso? Y también a cómo prevenirlo, a cómo ir cambiando cosas para la década siguiente, Gonzalo. Bueno, sin duda está teniendo un efecto. Cuando tenemos mayores temperaturas atmosféricas, eso hace que la nieve, que caiga menos nieve, porque la nieve empieza a caer a elevaciones mucho más altas, la nieve empieza a derretirse antes, empezamos a tener menos agua desde hielo por culpa del cambio climático, y esa señal la estamos viendo no solamente alrededor del mundo, sino que en Chile también. En Chile, varios investigadores, han habido varias publicaciones que muestran como, por ejemplo, los ríos empiezan a adelantar el deshielo, la primavera se empieza a adelantar, y eso tiene un montón de efectos en la disponibilidad de agua para la temporada tardía, por decirlo así, cuando ya llámese enero, febrero, ya no queda nieve que derretir y ahí dependemos de los glaciares. Y los glaciares también están siendo afectados por el cambio climático y están retrocediendo a tasas muy alarmantes. Entonces, en resumen, el cambio climático nos está afectando muy negativamente la cantidad de agua que tenemos disponible en este gran embalse natural que es la cordillera de los Andes. La ciencia, Gonzalo, ha dado posibilidades. ¿Hay algo que, por ejemplo, las autoridades de los países, en nuestro caso en Chile, puedan hacer para aumentar una mejor manera de tener nieve disponible, que dure más, en fin? ¿Se han dado pasos hacia allá desde la ciencia, desde la academia también, y hasta qué manera el mundo político en algún minuto podría allí también meter mano a esto?
Bueno, intervenir la cordillera a gran escala es bien difícil, requiere una inversión gigante, pero hay empresas, startups que están trabajando en esto. Quiero destacar a la empresa Nilus, que está trayendo tecnología para regenerar glaciares en la cordillera. Ellos efectivamente están implementando infraestructura para poder capturar el agua líquida que ahora escurre en la cordillera, por ejemplo, que en este momento existe, capturarla y regarla en la cordillera y ahí se congela. Entonces están formando estas verdaderas estructuras de hielo y quiero destacar a Nilus en ese sentido porque hay iniciativas tanto privadas y estas iniciativas cuentan con apoyo público también que van en pos de mejorar nuestra situación. Le agradecemos por esta conversación, también por supuesto por las explicaciones. Bien claro nos ha quedado, ¿cierto?, la relación que hay respecto a la acumulación de nieve, cómo vamos a quedar también con este tipo de eventos que se están presentando y cómo esto se está cruzando también con los anuncios de que se está analizando la posibilidad de racionamientos para la próxima temporada de verano. Gonzalo Cortés, cofundador de Snow Data, doctor en hidrología, especialista en monitoreo de nieve y gestión de recursos hídricos, conversando aquí en Lo que queda del día. Una última pregunta, Gonzalo. La inteligencia artificial y la tecnología satelital, ¿cómo se han cruzado también en esto? Bueno, son dos herramientas extremadamente útiles. ¿Por qué? Porque la cordillera y la nieve en general es una variable muy difícil de medir en terreno. En fondo cuesta mucho subir a la cordillera, hay que usar helicóptero, hay que usar logística muy complicada. Y, por ejemplo, los satélites nos permiten tomar imágenes, tomar información a una escala muy grande sin necesidad de esta inversión logística tan fuerte. Y los satélites, combinados con la inteligencia artificial y con los datos que existen de los ríos, de la nieve, podemos usarlo en conjunto para pronosticar mejor el futuro que nos espera, tanto en el corto plazo, llámese mañana, por ejemplo, qué va a pasar mañana, como en el mediano plazo, llámese qué va a pasar durante el deshielo. Y eso es precisamente a lo que nos dedicamos en nuestra empresa Snow Data. Gracias, Gonzalo, por esta conversación. Que tengas una buena jornada. Gracias a ti, Rafael, que estés bien. Gracias. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. ¿Qué riesgo representa el sistema frontal para las zonas costeras? ¿Cómo está la situación respecto a materias preventivas, por ejemplo? Parte de lo que vamos a conversar aquí en Lo que queda del día con la directora del Centro UC, Observatorio de la Costa, académica además del Instituto de Geografía de esta misma casa de estudios, la doctora Carolina Martínez. ¿Cómo está? Bienvenida a Lo que queda del día aquí en Cooperativa. Hola, Rafael. Buenas tardes. Buenas tardes para usted, gracias por aceptar este llamado. Partamos por, desde lo general, Carolina, ¿cuáles son los riesgos cuando se dan estas situaciones de sistemas frontales tan intensos para las zonas costeras? Bueno, este evento es extremo. Estamos un poco sorprendidos de la intensidad y de la cantidad de lluvia que va a traer, porque no es un sistema frontal de invierno como los que estamos acostumbrados a ver en estos meses, sino que se concatenan otros fenómenos bastante extremos también que no habíamos visto juntos. Entonces, en un evento particular de invierno, estamos más habituados a ver una inundación en las playas, quizás playas acantiladas debido a las bravesas de mar o marejadas, como llamamos ahora, también inundaciones y quizás cuando la lluvia se concentra en poco tiempo, remociones en masa en los sectores de cerro. Pero este en particular viene con mucha más energía por el río atmosférico que se acopla al sistema frontal y también las marejadas anormales que vienen con bastante fuerza desde el norte. Entonces estamos viendo que los potenciales impactos pueden ser más agresivos que lo que solemos ver en sistemas frontales de invierno. Y eso nos tiene bastante preocupados. Hay también un tema, ¿cierto?, desde el punto de vista preventivo. ¿Cómo eso ha estado como país, como Estado, como los privados, como la ciudadanía en los últimos años? ¿Cómo nos pilla esta situación hoy en las costas? Bueno, Chile sí tiene una memoria del desastre, pero lamentablemente es de corto plazo. Los sistemas oficiales, Senapred,
funciona muy articuladamente y hay un esfuerzo a nivel de Estado en mejorar la cultura preventiva y también los sistemas de alerta temprana. En ese sentido, las instituciones encargadas de las amenazas y su monitoreo funcionan bien, pero el problema es cómo se construye la ciudad, cómo se construye el asentamiento costero. Y es ahí donde tenemos todavía bastante que ajustar si queremos ser realmente una sociedad y un país resiliente y adaptado al cambio climático y a estos escenarios tan adversos que parece que cada vez nos sorprenden más. La manera en la cual nos relacionamos con el entorno costero, con la playa, con los humedales, es ahí donde tenemos que poner el ojo como sociedad y articular mejores esfuerzos para que estos ecosistemas cumplan con su función de mitigación de energía extrema que traen las marejadas, los tsunamis y otros eventos. Ahí no estamos muy bien posicionados como país, como sociedad. Algo que tenemos fresco, digamos, ¿cierto?, como imagen, es lo ocurrido con socavones en zonas de borde costero, donde se mezcla, ¿cierto?, el paso de ductos que tienen que ver con el tratamiento de las aguas y también edificaciones en la orilla del mar. ¿Qué mirada hay respecto a eso? Si hay algo que efectivamente esté, digamos, en contra, ¿cierto?, de esta prevención, o hoy en día el desarrollo permite que esto se haga con precaución. Sí, justamente a eso me refería, porque estas formas de ocupación sobre ecosistemas que son frágiles por su naturaleza, que los hemos estudiado bastante y hay bastante literatura científica al respecto, tienen estos tipos de urbanización tan desbordadas. Y como se ve ahora en prensa, la gente que retornó al edificio Kandinsky, por ejemplo, que se socavó en 2023 cuando las precipitaciones se concentraron en 3 horas en cerca de 40 milímetros, no es un caso similar al que vamos a ver ahora, donde no tenemos mucha incertidumbre sobre si vamos a volver a repetir ese nivel de concentración de lluvia y a tener otros socavones. Pero la gente que ha vuelto ahí a vivir en esos edificios difícilmente puede estar tranquila en condiciones extremas como esta. Entonces, es justo para las personas que compran en estos proyectos inmobiliarios de segunda residencia convivir así con la naturaleza, cuando debería ser un espacio de descanso, de recreación. Entonces, construir y edificar en la playa, en los roqueríos, en los campos dunares y en los humedales, pasa esta cuenta donde se traspasa a la sociedad que confía en estos proyectos o bien se informa no muy adecuadamente. Los costos son traspasados igual a las personas que habitan los asentamientos, y es ahí donde deberíamos poner el ojo desde el punto de vista de la planificación del territorio y que los instrumentos de planificación realmente resguarden estos ecosistemas y también protejan la vida de las personas. Interesante punto de vista también en base a los datos, ¿cierto?, que se han estado dando, Carolina, sobre este tema. ¿Hasta qué punto ha habido conciencia, advierten ustedes desde la academia, pasa allá de gobiernos de turno, ¿cierto?, desde el Estado, desde los privados también sobre esto? Sí, ahí hay mucha responsabilidad por parte del Estado. Creo que se ha alargado muchísimo la decisión sobre contar con un ordenamiento territorial específico para la zona costera. La política nacional de uso del borde costero, que el año pasado pasó a llamarse Política Nacional Costera, se aprobó en diciembre del año pasado, pasó a Contraloría, pero en el gobierno de turno en marzo, este instrumento, al igual que el plan de adaptación al cambio climático para la zona costera y la nueva guía de macrozonificación de borde costero, fueron sacados en marzo. Y hoy en día no sabemos qué va a pasar con ese trabajo de 3 años, donde se había avanzado a un concepto de zona costera, de adaptación al cambio climático, de articular los instrumentos en torno a la zona costera. Retrocedemos en realidad como país al no contar con un enfoque de gestión integrada de la costa
e instrumentos adecuados para regular los usos de suelo que son tan intensos en la zona costera y donde estos ecosistemas son degradados, son intervenidos y no pueden cumplir con esta función de servicios ecosistémicos que deberíamos tener ya como país de la OCDE, ¿no? Estamos revisando a esta hora cuáles son las implicancias de las lluvias en las zonas costeras, los riesgos, recomendaciones, junto a la directora del Centro UC, Observatorio de la Costa, y académica del Instituto de Geografía, la doctora Carolina Martínez. Doctora Martínez, ¿qué tan distinto cambia por regiones? Hablábamos de los socavones, en fin, del tema acá en la zona central. ¿Cómo están en ese sentido? Por ejemplo, el mismo norte, en la zona centro-norte, que va a tener lluvias ahora bien importantes hasta la región de Atacama incluso. Sí, ahí donde tenemos puesta la mirada en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, porque hemos sido también testigos de un periodo muy largo de sequía, donde las quebradas intermitentes o las quebradas que parecían secas fueron también ocupadas por asentamientos irregulares, ya sean tomas, campamentos, especialmente en Atacama, donde la costa está fuertemente ocupada, intervenida por estas ocupaciones irregulares, a veces también ilegales, donde podrían esperarse riesgos costeros de afectación, donde esperamos no lamentar tantas consecuencias, pero la intensidad con la cual viene este evento hace suponer que van a haber modificaciones bastante drásticas en estas zonas que no están acostumbradas a estos montos de precipitaciones y donde no sabemos si esta precipitación se va a concentrar o va a tener una distribución algo homogénea. Es mucha cantidad de lluvia en pocos días que, como ya se ha difundido bastante en prensa, son montos que se esperan anuales y no concentrados en 3-4 días. Ahora, dentro del día también puede haber una concentración de precipitaciones donde las quebradas y los cursos de agua generen también inundaciones, como lo vimos también en 2023 en la zona del Incantén y otras áreas asociadas a las desembocaduras de los grandes ríos, pero también humedales costeros que abrieron sus barras y generaron también problemas de inundación a las comunidades adyacentes. Y allí las condiciones del terreno, las demandas que de pronto puedan haber también, dicen ustedes, tienen una mirada, hay un riesgo mayor en eso. Lo vimos también, es otra cosa, ¿cierto? Pero con los sismos, hubo ahí una señal también de varias zonas costeras del norte. Sí, bueno, puede ser también que un evento como un sismo fuerte se combine con una precipitación intensa, con un sistema frontal o un río atmosférico. Y esas son las preocupaciones que tenemos hoy en día en ciencia para poder entender cómo estas amenazas se concatenan. Lo que llamamos multihazard o riesgos compuestos, que son escenarios mucho más reales que estamos viendo hace 10 años ya, con la llegada de las marejadas y trombas marinas y todos estos fenómenos que no estamos acostumbrados a ver, pero que llegaron para quedarse como parte de la componente antropogénica del cambio climático. Entonces, ¿cómo nos relacionamos nosotros con esos eventos extremos, con escenarios de cambio climático, con nuestra propia realidad tectónica, que es un país sísmico, pero donde el terremoto, en este caso de subducción, puede generar un tsunami, pero a la par podemos tener una marejada intensa y también un río atmosférico? Son cosas que estamos viendo que sí pueden pasar, que es el caso de este evento que estamos ya viviendo, y en el futuro cercano posiblemente vamos a tener que convivir con esos escenarios, pero también tomarlo de la manera más responsable en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la toma de decisiones, porque las personas son las que resienten y sufren estos eventos, y por lo tanto es un trabajo mancomunado que hay que tratar de empujar en conjunto.
Le agradecemos por esta conversación a la directora del Centro UC Observatorio de la Costa, académica además del Instituto de Geografía de esta Casa de Estudios, la doctora Carolina Martínez. Muchas gracias, Carolina. Seguimos en contacto, por supuesto, y atentos a todo lo que se venga en estos días. Vamos a seguir monitoreando. Muchas gracias, Rafael. Que estén bien. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes, desde las 5 de la tarde, en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.